Buen día, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro especial de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas. En esta oportunidad para darles la bienvenida a la conferencia La escritura retablo y el danzante sin memoria, las matrices del testimonio andino. Mi nombre es Estela Justes, soy investigadora de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales y Regionales del CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy, y junto a mis colegas aquí, la doctora Bianca de Marchi Moyano, investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, la doctora Andrea López y la doctora Ana Teruel, ambas también de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales y Regionales del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, desarrollamos la coordinación general de esta red. Para esta tarea me gustaría contarles que contamos con el apoyo de la doctora Ana Laura Elvirt en el equipo de comunicación, también de Anaí Aramayo, que en esta oportunidad no nos acompaña, pero que es parte de nuestro equipo y asistencia en informática, y también de Irina García en la Secretaría y en el área de vinculación. Todas ellas forman parte además del equipo de la UESISOR. En el día de hoy estamos concluyendo el ciclo 2024 de esta red a través de la conferencia La escritura retablo y el danzante sin memoria, las matrices del testimonio andino, a cargo de la doctora Bettina Campuzano. Voy a proceder un poco a contarles sobre a quienes vamos a tener el honor de escuchar en la mañana de hoy, en la tarde para algunos. La doctora Bettina Campuzano pertenece al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET y la Universidad Nacional de Salta. Ella es doctora en Humanidades por la UNT, es profesora de Letras en la Universidad Nacional de Salta, es además profesora adjunta regular de literatura hispanoamericana y problemáticas de las literaturas argentina e hispanoamericana en la misma universidad. Es vicepresidenta del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. Ha recibido el Premio Literario Casa de las Américas 2024 en la categoría Ensayo de Tema Artístico Literario por el manuscrito titulado Hace tiempo que caminas, el testimonio andino de la violencia política en Perú. Además, dirige proyectos de investigación en la misma universidad y es editora académica de cuadernos de humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Obtuvo becas de investigación y así también becas de arte, compiló y coordinó varios libros colectivos y publicó artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras referidos al testimonio andino y la literatura latinoamericana contemporánea. Integra distintas redes de estudios andinos en Argentina, Perú y Brasil. Junto a la doctora Campuzano, también hoy nos acompaña el doctor Stefano Pau para hacer los comentarios. El doctor Pau pertenece a la Universidad Federico II de Nápoles, en Italia. Es doctor en estudios filológicos y literarios hispanoamericanos por la Universidad de Cagliari. Les doy la bienvenida entonces a la doctora Campuzano y al doctor Pau y también a los que hoy nos acompañan a través de la virtualidad. Y le doy ahora sí la palabra a la doctora Campuzano. Bienvenida, Bettina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias Bianca, Ana Teruel, también Ana Elvir. Muchas gracias por dar este espacio para los estudios literarios y culturales andinos. Y gracias, Estefano, por aceptar acompañarme en esta instancia. También quiero agradecer a quienes se han conectado. Veo gente también amiga, Anita Angulo, Aymara de Llano, desde Mar del Plata. Bueno, muchas gracias por la compañía y el resto de las personas. Andrea López creo que también se conectó. Muchísimas gracias por estar aquí. Empiezo entonces. La escritura retablo y el danzante sin memoria, las matrices del testimonio andino. Quiero empezar con un epígrafe que pertenece a Edgardo Rivera Martínez, en un texto que se llama, en un cuento bastante poético que se llama Ángel de Ocongate, y dice así, este fragmento dice de esta forma.
Allí, en la losa quebrada, otrora por el rayo, hay 4 figuras en relieve, 4 figuras de danzantes. Visten esclavina, jubón, sombrero de plumas, talí, botas. Y no representan hombres ni santos, sino ángeles, como los que aparecen en los cuadros antiguos de Pomata y de Cusco. Son 4, mas el último fue alcanzado por la centella, y solo restan el contorno de su cuerpo y las líneas de las alas y el plumaje. 4 ángeles al pie de esta floración de hojas, arabescos, frutos. ¿Qué baile es el que danzan? ¿Qué música la que siguen? ¿Es un acto de celebración y de alegría? Los contemplo en el silencio glacial y terrible de este sitio, y me detengo en la silueta vacía del ausente. Cierro después los ojos. Sí, sombra soy, apagada sombra, y ave, ave negra, que no sabrá nunca la razón de su caída. En silencio, siempre y sin término la soledad, el crepúsculo, el exilio. 1. Cajas viajeras, el danzante sin memoria. Podemos ir a la siguiente, gracias, Ana. El epígrafe corresponde a la resolución de Ángel de Ocongate, relato de una pujante intensidad poética del escritor peruano Edgardo Rivera Martínez, autor también, quizás ustedes lo recuerden, del País de Jauja. En pocas líneas reconstruye a continuación el argumento de este cuento. Desde el inicio, un danzante sin memoria se reconoce a sí mismo como una apagada sombra que se halla en el atrio de una capilla en ruina, en medio de una puna inmensa. Se describe como una extraña figura, un ave negra que reflexiona inmóvil como un danzante extraviado que anda por las mesetas. Así vestido, no casualmente, con esclavina, jubón, sombrero, talí y botas, inicia su andar, mientras los miembros de distintos ayllus, esto es, de las diferentes comunidades, se pregunta acerca de su identidad, sus danzas y sus memorias. Cita: no recuerda ya a su padre ni a su madre, ni la tierra de donde vino al mundo, y nadie tal vez lo busca. Fin de la cita. De esta manera, el danzante sin memoria anda errante por los poblados, triste, sin ayo o comunidad, sin saber quién es ni de dónde proviene, se encuentra en el camino con diferentes personas, desde una mujer con sus hijos hasta un pongo moribundo. En el mundo andino, recordemos que el pongo es el indígena que hace las tareas de servicio en la hacienda. El forastero causa extrañeza o sospechas de insanía entre quienes lo encuentran, pero nadie logra identificarlo. Así sucede hasta que se topa con un anciano que, hablando un quechua desusado, sí lo reconoce. Eres el danzante sin memoria, eres el ángel de Ocongate, y hace tanto tiempo que caminas, le dice el anciano. Lo envía entonces a la capilla de Ocongate. Ve y mira, le dice. Allí el errante logra reconocerse a sí mismo. Entre las figuras de danzantes en relieves, halla su sombra en un contorno ausente que fue alcanzado por una centella. El lector entiende entonces que esta silueta lejana, esta sombra o esta ave negra, es uno de aquellos ángeles arcabuceros, signos inequívocos del barroco hispanoamericano, de procesos identitarios en los que se juxtaponen 2 o más tradiciones culturales desde la colonia, de caminos errantes que nos conducen a indagar acerca de nuestras memorias. Hace tanto tiempo que caminas. Al igual que el ángel de Ocongate, durante mi trayecto en el que se entrelazan lecturas y viajes y escrituras e investigaciones, me interesó indagar las matrices del testimonio hispanoamericano para delimitar luego las particularidades del testimonio andino de la violencia política en el Perú reciente. Cuando hablo de matrices culturales, me refiero a aquellas significaciones que se construyen alrededor de ciertos episodios, en estos casos atravesados por la violencia y el dolor, y que tienen tal fuerza imaginaria que se reproducen una y otra vez en diferentes textos y en tiempos de larga duración. Subyacen aquí, por supuesto, los ecos de algunas lecturas críticas vectores, como las del estudioso peruano Antonio Cornejo Polar, que haya en el desencuentro de Cajamarca entre Fray Valverde, Pizarro y el Inca Atahualpa, cuando arroja el libro, una matriz de sentido que constituye el grado cero de la interacción entre oralidad y escritura. Una oralidad y una escritura, añade Cornejo Polar, que remiten a racionalidades fuertemente diferenciadas, entre las que sucede una ancha y complicada franja de interacciones,
oralidad y escritura se atraen y se repelen. Pienso también en las lecturas de la socióloga argentina Maristeles Vampa, que rastrea la dicotomía civilización y barbarie como una matriz que, desde el siglo XIX, se reproduce en la sociedad argentina, resignificándose en el binomio peronismo-antiperonismo. Para delimitar entonces las matrices del testimonio, pretendo primero trazar una genealogía del testimonio andino que, entiendo, se emparenta con las producciones culturales como las de Guamán Poma de Ayala y la de José María Arguedas, que resultan propias de la memoria andina, antes que con la línea del testimonio canónico legitimado por Casa de las Américas. En un segundo momento, propongo una clasificación del testimonio andino que, atenta a los cruces entre imagen, oralidad y escritura, da cuenta del ingreso de las culturas populares, las materialidades y las performatividades para tramitar los dolores y las memorias del conflicto armado interno en el Perú reciente. Pienso que esta forma de clasificación del testimonio que pretendo esbozar en estas líneas excede la consideración del testimonio solo como un género literario canónico. Además, propongo entender tal propuesta clasificatoria como una escritura retablo, esto es, una caja en cuyos apartados se van retratando los diferentes dolores y los recuerdos penosos del conflicto armado en distintas formas narrativas. 2. Las matrices del testimonio canónico Casa de las Américas. Acerca del testimonio como género literario, resulta ineludible su remisión al premio Casa de las Américas, que desde hace 75 años constituye un canal indudable de institucionalización porque por una parte da cuenta del proyecto cultural correspondiente a la Revolución Cubana y por otra evidencia las tensiones y las encrucijadas del campo intelectual y literario del continente. En relación con el testimonio, su proceso de canonización sucede a partir de la dificultad que los jurados del premio advierten para integrar algunas postulaciones dentro de las categorías clásicas como la novela o el ensayo. Serán, pues, estos mismos jurados quienes propongan a Casa la incorporación del testimonio como una nueva categoría. Como señala Luisa Campuzano Sentí, crítica cubana, se trata de uno de aquellos casos en los que el corpus hace estallar al canon, y ello por múltiples factores. La fuerza de un referente y un propósito extraliterarios que atienden más bien a posiciones de denuncia política, las memorias subterráneas de textos que desde la conquista y la colonia marcan un propósito testimonial, como sucede con las relaciones y las crónicas, el prestigio de disciplinas como la etnografía y el periodismo de investigación, que con referentes como el cubano Miguel Barnett, el norteamericano Oscar Lewis, el mexicano Ricardo Posas o el argentino Rodolfo Walsh, marcan el campo de la época. De hecho, estos últimos dos referentes, Posas y Walsh, junto con el cubano Raúl Roa, serán los jurados de la primera premiación a la categoría testimonio en el año 70, cuando se consagrara el texto inaugural La guerrilla tupamara de María Esther Gilio. Otro testimonio que resulta ineludible por su relevancia en los debates culturales e intelectuales no solo de su tiempo, sino también del nuestro, será Me llamo Rigoberta Menchú y así nació mi conciencia de Elizabeth Burgos de Bray, que en 1983 recibe el premio. Este breve repaso por el escenario en el que se institucionaliza el testimonio como un género literario, un género indisciplinado y anfibio, que no logra ser encorsetado entre los géneros clásicos, sino que puede desplazarse entre diferentes disciplinas o territorios, resulta oportuno para que comprendamos los tránsitos entre literatura, etnografía y periodismo. Pero también es necesario para entender las tensiones entre lo verosímil, lo fáctico y lo ficticio en textualidades en las que lo político resulta central. Desde los años 80 y los 90, la teoría y la crítica literarias se han centrado en diferentes problemáticas y debates en torno al testimonio que, lejos de agotarse, siguen manteniendo una productividad en testimonios del siglo XXI. Así sucede, por ejemplo, con los testimonios de la violencia política en el Perú, a los que me refiero en esta ocasión de forma breve y panorámica. Entre las problemáticas del género canónico encuentro ciertas matrices del testimonio que aún hoy se resignifican y se actualizan en producciones contemporáneas.
Pienso, por ejemplo, en la cuestión de la autoría compartida o la solidaridad entre el letrado editor y el testimoniante informante. ¿Quién habla en el testimonio? ¿Se trata de un discurso ventrílocuo o un heterólogo? ¿Cuánto interviene el letrado editor en el testimonio? ¿Qué huellas de una memoria que a través del testimoniante se revela, pero que también guarda silencios, pueden hallarse? ¿Cuáles son las alianzas y solidaridades entre informantes y amanuenses? Hoy, sin duda, nos preguntamos qué agencias son las que intervienen aquí, resignificando sin duda estas problemáticas. Me explico. La crítica de los años 80 y 90 centró su mirada en la cuestión de la solidaridad entre informantes y letrados, que, perteneciendo a universos socioculturales diferentes, compartían una solidaridad ideológica y de acción política, y se asociaban para denunciar así situaciones de sujeción, opresión y o violencia. El crítico uruguayo Hugo Sugar entendió esta vinculación entre informante y amanuense a partir del concepto de letrado solidario. Con él explicaba la situación asimétrica entre los agentes que intervenían en el proceso del testimonio, situación que además pretendía disimularse. La edición del amanuense se encubría en prólogos bajo la consigna de mantener la fidelidad en lo dicho por el testimoniante. Así, se omitían las numerosas intervenciones que se suponen en la tarea de edición, como resultan en ordenar la narración, rellenar huecos, suprimir y traducir información, por ejemplo. De allí que el planteo sea si los testimonios canónicos son discursos ventrílocos, tal como lo plantea Michel de Certeau cuando analiza, por ejemplo, el discurso de las mujeres posesas y la intervención de los escribanos. Cita: estos discursos no entienden la importancia de su propio decir. Por ello, un editor les permite hablar por su intermedio. Cita: el lenguaje espera oral para hablar que una escritura lo recorra y sepa lo que dice. Fin de la cita. Por el contrario, se plantea si los testimonios, antes que ventrílocuos, son discursos heterólogos. Esto es, el informante, lejos de revelar todo en una entrevista, selecciona también qué decir y qué silenciar, de acuerdo con propósitos que no son individuales, sino y sobre todo propios de una comunidad o una colectividad a la que representa. Por ejemplo, de Certeau explica cómo una posesa, al ser interpretada por el exorcista, el médico o el erudito, decide ocultar lo que se mueve en ella. Se escapa gracias a la interpretación que otro da de ella. El silencio entonces resulta tan significativo como lo que se dice o se explicita. El silencio es tan notable como la revelación, como bien lo advirtió Rigoberta Menchú cuando dice, cita: esto es el triunfo de nuestros secretos que nadie ha descubierto. Fin de la cita. Hoy, las vinculaciones y solidaridades propias de la doble autoría, las ediciones y los lapsus, las revelaciones y los silencios, nos permiten revisitar esta problemática repreguntando acerca de cuáles son las agencias. Para esto sigo a la idea, el concepto de agencias de Keith Agnoli, quien a su vez está leyendo a Margarita Zamora y a Juan Baba. Estas agencias que hallamos en los testimonios canónicos. ¿Quiénes hablan en los testimonios? ¿Desde qué posición lo hacen? ¿Qué los motiva? ¿Quiénes son los destinatarios de estas acciones? Se trata de interrogar acerca de la posición desde la cual un sujeto dice y hace algo para influir en el curso de los eventos o modificar las actitudes de los otros. Entre las problemáticas del testimonio canónico que se resignifican en la actualidad, pienso también en los procesos de mediación y traducción que no solo son lingüísticos. Recordemos que en un principio, en el testimonio corte etnográfico, el informante solía ser analfabeto y monolingüe, sino también culturales. Los pasajes de un idioma a otro, de una cultura a otra, pero sobre todo de la oralidad a la escritura, nos remitían a las huellas que en el texto podíamos hallar tanto por parte del editor como del informante. Oralidad y escritura, binomio que desde la conquista y la colonia atraviesan los testimonios del desencuentro entre mundos, se actualizan en los debates en torno al testimonio de corte etnográfico. Por mi parte, y a partir del corpus que abordo, pienso que los procesos de mediación y traducción para el caso de la violencia peruana precisan la incorporación de la imagen para tramitar los duelos personales y colectivos. Esto es, el binomio oralidad-escritura se convierte en la triada oralidad, escritura e imagen, como sucede con testimonios que incluyen dibujos a manos alzadas, retablos, cómics o historias gráficas, arpilleras o tablas de sardo,
por nombrar algunas de las materialidades propias de las culturas populares y del lenguaje audiovisual del testimonio de la violencia política. Dicho de otro modo, los silencios y los lapsus resultan aquellas hendiduras por medio de las cuales la voz y la presencia del testimonio se evaden del monopolio del amanuense y la letra. Por mi parte, sospecho que entre los mismos resquicios del proceso de traducción se inscriben las imágenes que se emplean en los testimonios de la violencia política en los Andes, pues dan cuenta de los elementos de la visión de mundo andina y de los posicionamientos que se escapan de la palabra, sea esta oral o escrita. Ello sucede, acaso, porque lo icónico, el dibujo o el trazo pueden evidenciar aquello que queda fuera durante el pasaje de la oralidad a la escritura, proceso que acontece siempre en el espacio de lo verbal o de la palabra. El testimoniante aprovecha entonces ese resquicio o ese intersticio que deja la mediación para configurar una retórica del dolor, en las que tienen cabida el lamento, el llanto, la queja y los recuerdos penosos. Es decir, todos aquellos elementos que pertenecen a la experiencia de la guerra y a la visión de mundo andina, pero que exceden sentidos en la traducción verbal. Lo que sucede con la imagen, estos elementos que se actualizan y que conforman una retórica de la imagen, también puede acontecer con otras performances, como pasa con las canciones. Recordemos, por ejemplo, el canto en quechua al inicio del film La teta asustada de Claudia Llosa. La desgarradora escena retrata la agonía de una madre indígena que con su canto transmite a su hija Fausta el recuerdo penoso de la violación que sufrió durante el conflicto armado. Con ese dolor que atraviesa y rebasa su corazón, la madre en el canto traslada a su hija el temor de los vejámenes que la conducen a introducirse a su hija Fausta una papa para evitar la violencia sexual. La película, a través de la metáfora de la papa y de la llegada al mar, nos habla de esa transmisión de la memoria y de la elaboración del duelo personal y colectivo. En definitiva, en el andar del testimonio, desde su canonización a mediados del siglo XX, a partir del Premio Casa de las Américas, como el danzante sin memoria, cuya figura sin duda se remonta a las vestimentas de la conquista y la colonia, podemos puntualizar algunas matrices del género que hoy continúan reproduciéndose, no solo como problemáticas a ser revisitadas por la crítica, sino también como aspectos que emergen en los testimonios de otras disputas de la memoria propias del siglo XXI. De esta manera, la legitimación del testimonio, su carácter indisciplinado o su escritura siempre migrante, la doble autoría y las solidaridades entre informantes y letrados, la cuestión de la agencia, la traducción lingüística y cultural, la mediación entre oralidad y escritura y, por qué no, entre imágenes, resultan algunas de estas matrices que recojo en mi kipi, en el bulto o el aguayo que llevo en mi espalda durante el camino que atravesamos, guiados por las apachetas, las ofrendas de piedra que indican a los viajeros cómo seguir. 3. Cajas de memoria, el testimonio andino de la violencia política. Siguiente placa, Anita. Gracias. Los testimonios del conflicto armado en el Perú entre Sendero Luminoso, el Ejército de los Ronderos, que sucedió a fines del siglo XX y que encuentra su textualización a inicios del XXI, recuperan estas matrices del género como puede leerse en los numerosos prólogos y estudios preliminares que preceden a los relatos dolorosos del periodo de violencia. Sin embargo, estos testimonios más bien hallarán su identidad, como sucede con el danzante sin memoria, en el encuentro con el anciano que habla un quechua desusado. Esto es, en las particularidades del mismo testimonio andino. Me permite esta metáfora entre el testimonio y el errante para explicar uno de los puntos centrales de mi propuesta. El testimonio andino, desde hace tiempo, que camina buscando su memoria, su ayllu, su silueta ausente. Sin duda hay en él actualizaciones de las matrices del testimonio canónico del Premio Casa de las Américas. Pero, y aquí mi propuesta, su genealogía la establece más bien con las narrativas propias de los Andes, como pueden ser la Nueva Crónica y Buen Gobierno de 1615 de Guamampoma de Ayala en la colonia y la escritura literaria y etnográfica de José María Arguedas en el siglo XX. Para explicar esta genealogía, resulta preciso comentar, también de modo panorámico, cómo se conforma el corpus que abordo y el modo en que he propuesto su clasificación, para luego solo puntear qué matrices culturales hallo en estos testimonios
que actualizan las crónicas coloniales de Huamampoma y la producción indigenista de Arguedas. En mi camino, reuní un corpus heterogéneo de textos testimoniales sobre el conflicto armado. Una aproximación a tal corpus y a la cuestión de la violencia me condujo a trasladarme hasta las crónicas coloniales del episodio del encuentro de Cajamarca para avanzar hacia las tempestades andinas de Luis Valcárcel durante el primer indigenismo y arribar luego a la inconmensurable producción de Arguedas. Me interesó ver cómo en estas narrativas se disputan diferentes interpretaciones de la memoria reciente en la región andina, los encuentros entre oralidad y escritura, las migraciones serranas hacia la costa, el deambular por los Andes, son solo algunas de las matrices que hallo reactualizadas en el testimonio de la violencia. La propuesta consiste en aportar cómo, en los testimonios del Perú, se incorpora la visión de mundo andina y con ello cómo puede historizarse una violencia localizada. Si lo pensamos como un retablo que en cada uno de sus compartimientos va narrando un episodio de la memoria andina, este podría considerarse entonces su primera escena. Las matrices de la violencia que, entre las figuras de forasteros y tempestades, de errantes, danzantes y migraciones, van armando la caja de memoria. Con persistencia me ha interesado abordar el espesor del sistema testimonial andino. Esto significa que no necesariamente me detengo solo en un texto o en un autor, en la obra de un autor, sino que me importan los diálogos o las vinculaciones que se establecen entre diversas formas testimoniales durante la larga duración. Por ello, el resto de los compartimientos de un retablo acerca del testimonio lo constituye una serie literaria, esto es, un recorrido de textos testimoniales que he clasificado del siguiente modo. Primero, los testimonios canónicos, es decir, aquellos de corte etnográfico, en los que continúan actuando las matrices de Casa de las Américas. Así sucede con Diario de Vida y Muerte del filósofo, religioso y antropólogo cusqueño Flores Lizana, que a través del formato de un diario narra los vejámenes a los campesinos durante 5 años en Ayacucho. O Entre Prójimos, de la antropóloga médica y académica norteamericana Kimberly Taydon, que entre el testimonio y el ensayo da cuenta de los dolores del conflicto armado, de la acción de los ronderos que ejercieron violencia entre prójimos y de la inconveniencia de extrapolar categorías de otros conflictos bélicos para explicar el caso andino. Otro comportamiento del retablo testimonial que les propongo construir lo constituyen los testimonios letrados, es decir, se trata de aquellos en los que no hallamos un proceso de mediación o traducción, una doble autoría o una solidaridad entre dos agentes, sino que encontramos una dimensión autobiográfica o una primera persona, pues informante y letrado coinciden. Se trata de autobiografías letradas de sobrevivientes del conflicto y de hijos de senderistas o de perpetradores, como sucede con los relatos de Memoria de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán Sánchez, quien fue un niño quechua hablante que transitó por Sendero Luminoso, el ejército, la iglesia, hasta llegar finalmente a la universidad. Los rendidos, sobre el don de perdonar de José Carlos Agüero, historiador, militante de derechos humanos e hijo de senderistas que fueron ejecutados extrajudicialmente por el Estado peruano, y la distancia que nos separa de Renato Cisneros, hijo de un general del ejército y ministro de guerra, el gaucho Cisneros, quien fuera uno de los represores más destacados en el conflicto armado peruano y quien tuviera vinculación con la Junta Militar Argentina. En todos estos casos, los testimonios dan cuenta de cómo los sujetos que enuncian se hallan escindidos por la experiencia de la guerra, por la cotidianidad del conflicto armado, que los obligan a habitar diferentes temporalidades y espacialidades. Sin duda, aunque se pueden trazar analogías con el caso argentino, se trata de testimonios en primera persona que dan cuenta de figuras complejas. Lejos de las imágenes monolíticas o compactas de héroes y víctimas, estos relatos se ocupan de las tensiones que hay en traidores, rendidos, bandidos y cuenteros. Todos ellos sujetos de guerra que, de forma fragmentaria, van armando un cuento de guerra. Este concepto de cuento de guerra es de la tucumana Rosana Nofal. Un siguiente compartimiento del retablo lo conforman los testimonios visuales y performáticos, que introducen fotografías, historietas, collage y retablos, es decir, una dimensión icónica, corpórea o material, junto a los relatos verbales. La memoria no solo se transmite a través de la palabra oral o escrita, sino también lo hace a través de la materialidad y la corporeidad.
En estos casos, incluye Yoyanapac para recordar de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es un informe en fotografías que complementa y prologa las conclusiones del informe final de 2003. En Yoyanapac se reúne el archivo visual del conflicto armado a partir de 104 fotografías de diferentes autorías. Se trata, según entiendo, y siguiendo el planteo de Susan Sontag, de fotografías íconos que operan como emblemas del sufrimiento, como sucede con la instantánea del niño en el gueto de Varsovia en 1943, que con las manos levantadas es arrastrado hacia un campo de exterminio. En el caso peruano, los perros colgados con la frase Ten Xiaoping, hijo de perra, las fotos de la masacre de Churacay registradas por los mismos periodistas que fueron asesinados, el rostro de mamá Angélica, que es emblema de la búsqueda de hijos desaparecidos, o la cara vendada del campesino de Huanta, que cubre con esa venda un hachazo, resultan indudables fotos íconos del conflicto. De hecho, en el caso peruano, Yoyanapac, en tanto informe visual, ha contribuido en mayor medida a la difusión del tiempo de la violencia entre la población, que incluso el mismo escrito reunido en Hantun Guliacui, el gran relato, esto es la versión abreviada del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. También forman parte de este apartado Rupai, una historia gráfica de Cosio, Rosell y Villar, que resulta un cómic que entre la tradición de Maus, de Spiegelman y la cultura popular andina, investiga y narra los episodios paradigmáticos del conflicto armado, como sucede con la quema de las urnas en Chuchi hasta la masacre de los periodistas en Uchuracán. Investigación de archivo, periódicos, expedientes, entrevistas a sobrevivientes y familiares, dibujos de las comunidades, canto y arte popular son incorporados a las viñetas que al estilo tarantino colorean banderas senderistas peruanas y sangre con tinta roja, destacándose entre los grises del resto de los dibujos. La historia que cuentan las imágenes, además, retratan los resultados de las investigaciones y las luchas de la memoria reciente, apelando a develar el rol del Estado en el conflicto. Luego me detengo en Chungui, violencia y trazos de memoria del antropólogo, retablista y periodista de oficio ayacuchano Edilberto Jiménez Quispe. En este caso, Edilberto recupera los testimonios de Chungui, dibujando, junto con los informantes, los vejámenes sufridos por los campesinos en manos de senderistas y del ejército. Estos dibujos, que reemplazan la grabación de los testimoniantes, se completa con relatos breves y urgentes que cuentan verbalmente las escenas de violencia. El libro, compuesto por trazos y palabras, se transformó luego a la materialidad de retablos que más tarde conformaron una muestra de arte y el documental Chungui, Horror sin lágrimas, del director Luis Felipe de Gregori. Finalmente, este retablo del testimonio andino incluye testimonios de corte periodístico que evidencian ahora los cuentos de guerra sobre migrantes andinos que se desplazan al conurbano bonaerense, como sucede con Si me querés, quereme tranza, de Cristian Alarcón. En ese caso, la crónica de no ficción y las nuevas disputas por el territorio, ahora en la guerra del narcotráfico en la que intervienen migrantes andinos en el espacio argentino, dan cuenta de un nuevo inventario de violencias en el siglo XXI. De la misma manera, ponen en evidencia los cuentos de cómo Sendero Luminoso se recicló o se transformó en el nuevo espacio. La traslación o el trasplante de comunidades enteras con sus religiosidades, comidas y músicas andinas en el conurbano, y los espacios periféricos del Cono Sur, que son transformados por nuevas tempestades y por nuevos forasteros andinos. Este camino de lecturas o serie literaria, este retablo de testimonios, me permitió pensar las vinculaciones entre testimonio andino, en un sentido más amplio que el canónico, y las disputas de la memoria en estas líneas. Primero, a partir de la idea de una matriz cultural que se halla en textos anteriores, como los coloniales o los indigenistas, y que se actualizan en los testimonios de la violencia. Por ejemplo, pienso en la figura de forasteros errantes que se desplazan no solo por los Andes, como sucedía con Guamampoma o con el niño Ernesto de los Ríos Profundos, sino que se desplazan entre distintas instituciones y entre diferentes memorias, como sucede con Lurjo Gavilán Sánchez, un niño quechua hablante que fue senderista, luego soldado, ingresó más tarde al sacerdocio y finalmente se graduó como antropólogo para regresar, como todo migrante, a las sierras en búsqueda de su ayllu.
forasteros, danzantes, tempestades andinas, encuentros de Cajamarca son escenas que, como toda matriz, se repiten y se reproducen en la memoria cultural de los Andes. Luego, otra cuestión que emparenta el testimonio de la violencia con la propuesta arguediana es la poética que subyace en su producción. Las distinciones entre literatura y etnología resultan más bien diferencias disciplinares trazadas por los estudiosos que han abonado la incomprensión de los intelectuales coetáneos de la obra de Argueda, como recordaremos con el conocido debate en torno a todas las sangres, ¿no? Ese debate en el que le dicen a Argueda, esto es sociología, no es literatura. En esta oportunidad solo recordaré que tal distinción es solo eso, disciplinar, y no corresponde a la propuesta ni a la praxis de Arguedas, donde etnografía, periodismo y literatura se hallan imbrincadas. De allí la dificultad de los intelectuales de su tiempo que entienden la obra de Arguedas como sociología y no como literatura. Pero de allí también que Arguedas nos acerque a esa explosión del lenguaje que yuxtapone español y quechua, esa mirada poética que nos conduce a la visión de mundo de los Andes, su ternura, sus cuidados, sus quiebres y sus dolores. Aunque podría continuar con otros problemas y resultados de estos abordajes, enunciaré un último punto matriz que entiendo vincula la tradición de la narrativa de los Andes con el testimonio andino. La inclusión de la imagen para tramitar aquellos dolores que la palabra no logra decir. Se trata de aquel discurso chillón, al decir de Quispe Agnoli, que la palabra escrita no logra traducir. Son aquellos dolores, yaquis o recuerdos penosos que solo pueden decirse en las imágenes o a través de la materialidad corporeidad, como el canto de la teta asustada o los dibujos de Guamán Poma. Entre las producciones testimoniales del siglo XXI, entre fotografías y cómics, tablas de salva y arpilleras, se destaca el testimonio producido por Edilberto Jiménez Quispe, retablista, antropólogo y periodista de oficio, que al recorrer Chungui en Ayacucho recupera los testimonios de los campesinos que fueron víctimas de Sendero Luminoso, el ejército y su prójimo. Jiménez Quispe deja de lado la grabación y opta por dibujar, de modo colaborativo con los informantes, los vejámenes sufridos, al tiempo que relata de un modo escueto y urgente con la palabra escrita. En este proceso de traducciones y mediaciones, Carlos Iván de Gregori se convierte en una especie de letrado solidario que, al igual que con Lurgio Gavilán Sánchez, estimula la producción de Edilberto Jiménez. Y con esta persuasión o con este apremio, promueve entonces la institucionalización de ese testimonio. Luego esas escenas trazadas y narradas, a las que el propio Jiménez Quispe emparenta con la crónica de Guamán Poma, son traducidas a la corporeidad y la materialidad de los retablos, que se convierten así en cajas de memoria. 4. Es lo último. La escritura retablo hace una clasificación del testimonio andino. Entre las figuras matrices de forasteros y danzantes sin memorias, y entre las producciones culturales como las arpilleras de Mamaquilla, hecha por las mujeres desplazadas, los cómics o las fotografías de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que introducen la materialidad de las memorias, me interesan en especial, como habrán advertido, los retablos. Los retablos son aquellas cajas viajeras o san marcos que desde la colonia se han desplazado como objetos religiosos que acompañaban a los viajeros. Luego, a mediados del siglo XX, se convierten en objetos de arte popular que dan cuenta de las costumbres en los Andes, hasta transformarse a finales del siglo XX y principios del XXI en cajas ataúd y en cajas de memoria que narran los vejámenes cometidos durante el conflicto armado. Esto lo estudia muy bien María Eugenia Ulfe. Sin duda, los retablos recorren caminos en los que se reúnen desde hace tiempo una forma compositiva de la escritura de tradición indigenista y sus imaginarios andinos. Así sucede con Gamaliel Churata y su disruptiva novela El pez de oro, retablos del Illacalcuy, de 1957, esto es, El libro del brujo. En ella, el formato del retablo resulta una matriz compositiva, un conjunto de textos escritos por un brujo de la palabra, aparentemente inconexos, desconectados entre sí, se vinculan constituyendo una unidad heterogénea. Así lo lee Luis Ayala, ¿no?, que es un estudioso conocidísimo. Al tiempo que ponen en diálogo el archivo indígena y el europeo. Otro tanto sucede con Manuel Escorza, quien en cierta forma, con la pentalogía de la guerra silenciosa, nos acostumbra a una matriz compositiva similar a los retablos. El autor peruano habría planificado un proyecto de escritura que quedaría inconcluso a causa del fatídico accidente aéreo de 1983, aquel en el que fallece, donde también estaba Ángel Rama.
Recordemos que estaban previstas las escrituras de los pétalos de la quimera, que pondrían en jaque, a través del soliloquio de un loco, la historia oficial del pueblo latinoamericano, y retablo ayacuchano, que se encargaría particularmente de Sendero Luminoso. Esto según González Soto. Y de esta forma continuaría Escorza su indagación sobre la violencia en los Andes. De la misma manera, me resulta especialmente significativa la relevancia de la obra etnográfica de José María Arguedas, que tanto en Señores e Indios de 1976 como en Formación de una Cultura Nacional Indoamericana del 75, se ocupa de registrar entre diversos objetos del arte popular los desplazamientos de los retablos. Él, por ejemplo, Arguedas habla del retablo mágico o religioso con aires de brujería al retablo mercantil que da cuenta de lo profano. Para Arguedas, el retablo tiene valor estético y resulta una pieza documental y etnográfica que insiste en algunos temas que le interesan, como sucede con las piezas que retratan a los danzak, ¿no? Es decir, a los danzantes, que bailan en un conjunto de arpa y violín, ¿no? Es como a Arguedas le interesan los danzantes en los retablos, ¿no? Los danzantes de tijera en los retablos. El retablo, destaca Arguedas, cuando refiere a la obra del retablista Joaquín López Antay, resulta fuente de tradición y testimonio. Una breve cita de Arguedas. Pero está allí el conjunto de su obra, que es un testimonio y una fuente de inspiración, que solo puede ser eficaz para quien de veras posee talento creador y no se ha desvinculado de las fuentes de la tradición, que evolucionan, pero que no pueden ser desarrolladas por ningún artista popular sin causar la muerte de quien lo intenta, ¿no? Está también todo lo de la agonía de Yasuñiti en este fragmento, ¿no? Fin de la cita. También podrían mencionarse otras producciones culturales recientes, como la novela Retablo, de Julián Pérez Guagaranca, en la que se cruzan la historia familiar y la social, atravesadas por la modernidad, la letra y la violencia, o el film Retablo, del 2017, del director Álvaro Delgado Aparicio, que relata la estigmatización y la violencia de género en los Andes. Estas producciones contemporáneas abordan las diferentes formas de violencia que sufren las comunidades andinas, como también dan cuenta de una diversidad de subjetividades que continúan hoy, luchas quizás solitarias. Al igual que la propuesta de Escorza, son varias las producciones culturales y estéticas que refieren a diversas violencias recientes en el Perú a partir de la recurrencia del objeto retablo, al que hayamos referido tempranamente en la obra de Gamaliel Churata o en la escritura etnográfica de José María Arguedas. Entiendo que el retablo ayacuchano, imaginado y diseñado en los proyectos churatiano, escorciano o arguediano, y que aparece luego recurrentemente en otras textualidades, puede entenderse como un elemento del pasado que se actualiza en el presente. Es también una matriz. Al tiempo que resulta un dispositivo cultural, en términos de Víctor Vich, cuando refiere a las poéticas del duelo, él habla de dispositivos culturales, que posee la potencia para tramitar memorias individuales y colectivas a la vez. En consecuencia, en el caso del testimonio andino de la violencia, que es el que me interesa o el que estudio yo, entiendo que el dispositivo retablo resulta altamente productivo, porque además de los múltiples desplazamientos que ha vivido en sus funciones y significaciones durante la historia de los Andes, posee una singular potencialidad narrativa o secuencial que permite contar los testimonios de las víctimas de la violencia. Pero también posibilita trasladar esos relatos de la oralidad a la escritura y al trazo del dibujo, para luego traducirlo en la materialidad de los objetos retablos, en las muestras de arte y en los documentos audiovisuales. En mi caso, incluso este dispositivo me permite pensar en una clasificación del testimonio andino como una escritura retablo, una secuencia de palabra, trazo e imagen que, como los compartimientos de la caja retablo, me posibilita describir un nuevo abanico de testimonios canónicos, testimonios autobiográficos, testimonios performáticos y cuentos de guerra que migran transnacionalmente. Un corpus heterogéneo de textos testimoniales requiere una nueva forma de clasificación, pero también nos conduce a buscar, como el ángel de Ocongate, el sitio de donde proviene, el ayo al que pertenece, la silueta ausente, el contorno de su memoria. Hay en el testimonio andino matrices culturales, por cierto, que lo emparentan con la tradición del testimonio canónico de Casa de las Américas. Pero también y sobre todo, la filiación se traza con la producción ancestral de los Andes. Figuras matrices como los forasteros y las tempestades, miradas que yuxtaponen poesía, andinidad y etnología, imágenes y materialidades que convierten al testimonio en una escritura retablo,
donde se tramitan las versiones de la memoria, donde el errante halla el contorno de su figura alcanzada por el rayo. Gracias. Muchísimas gracias, Bettina. Le voy a dar ahora la palabra al doctor Stefano Pau, quien va a ser es nuestro comentarista invitado. Stefano, bienvenido y te damos la palabra. Bien, muchas gracias a todos por la invitación principalmente y bueno, por también las personas que están acá escuchando. Gracias, Bettina, por la interesante ponencia. Para mí es un gusto, bueno, estar acá y sobre todo volver a un tema que me ha acompañado durante casi toda digamos, mi experiencia de investigación, ya que ha sido en realidad el tema de la violencia política y la guerra interna en Perú, esta ha sido, digamos, la primera experiencia real de investigación en mi tesis de maestría hace ya muchos años. Y me ha parecido sumamente interesante porque creo que con tu propuesta, bueno, haber tenido en ese entonces una idea de este tipo habría sido una gran ayuda para llevar adelante mi investigación, ¿no? Tener esta nueva propuesta de clasificación, ¿no? La escritura retablo, que me parece muy fructífera, ¿no? Porque yo también en ese entonces había trabajado sobre obras, sobre creaciones artísticas, la llamé, porque no tenía una idea bien definida de cómo poder abordarlas, porque efectivamente el tema de la violencia política y de la guerra interna en el Perú ha sido y sigue siendo de capital importancia y es necesario, ¿no? Un tema necesario que es urgente, del que es urgente todavía hablar. Entonces, y a partir, ¿no? Digamos, de la clasificación, ¿no? Del testimonio, que yo he ido tomando apuntes y me he apuntado algunas cosas que me parecen importantes, ¿no? Lo primero que me he apuntado es que el testimonio lo has definido, ¿no? Un género indisciplinado y anfibio. Y esto es fundamentalmente, ¿no? Es de difícil clasificación, de difícil interpretación también, porque digamos, las sugestiones que entran a la hora de, no solamente de recoger, sino también de analizar los testimonios, digamos, es compleja, ¿no? Y a la vez, lo que me ha llamado la atención en toda la ponencia es la relación, bueno, obviamente la relación con la memoria, y he tenido algunas ideas que luego he ido apuntando por la necesidad del testimonio, porque de otra forma, ¿no? Se corre el riesgo, ¿no? de la caída en el olvido, ¿no? Del no tener la posibilidad de seguir recordando y analizando eventos eh, tan traumáticos también. A la vez, el testimonio, ¿no? Basado en la palabra y, sin embargo, la importancia de la palabra y la insuficiencia de la palabra. No, una de las cosas que me he apuntado es que el silencio a veces resulta tan significativo como lo que se dice, no como la única forma digamos, de expresar de alguna forma, aunque sea con la no palabra, ¿no? La experiencia de la violencia, que me parece algo poderoso, ¿no? Porque efectivamente eso es lo que pasa frecuentemente también en los trabajos de campo, ¿no? Hablando de temáticas tan complejas, a veces el silencio es la única forma, ¿no? De contestar, ¿no? De dar o de no contestar, ¿no? De dar una idea efectivamente del sufrimiento, ¿no? Que se ha experimentado. Y luego, ¿no? Esa triada que es
¿no? Que has definido como fundamental, la oralidad, la escritura y la imagen, que es lo que también me llama más la atención, porque también es en parte lo que yo he estado trabajando sobre justamente la época de la violencia. Y no, tú dijiste que lo icónico, el dibujo, pueden evidenciar aquello que queda fuera, ¿no? Del paisaje entre la escritura y la oralidad. Y que esto puede acontecer también con otras formas performativas, ¿no? Como puede ser incluso la fotografía y las canciones que he mencionado. Y yo he pensado en las fotografías, ¿no? Estabas hablando ¿no? De esa recopilación de fotos de la época de la guerra interna, algunas tan emblemáticas, tan icónicas, y me ha salido a la mente me ha venido la importancia que tienen las fotografías en la creación de la memoria, ¿no? Lo que Maria Niersch llamaba justamente los puntos de memoria, ¿no? Esas imágenes que ayudan a no, no, no solamente a ver ese pasado, a estar adentro, ¿no? Del testimonio, sino también ayudan, ¿no? Esas imágenes, esos puntos de memoria a repensar el presente, ¿no? Y también intentar reanimarlo, darle una vida nueva, ¿no? Reinterpretando y conociendo de forma quizás más profunda, ¿no? La realidad. Y esto también ahora lo estoy pensando, me viene a la mente también la ausencia de imágenes a veces. Y me viene a la mente un proyecto que me parece estupendo y también conmovedor, que se está llevando a cabo, que se sigue llevando a cabo desde hace algunos años en los Andes, que es el proyecto de los retratos de memoria, eh, llevado a cabo, entre otros, por el historietista y dibujante Jesús Cosío, que es uno de los autores de ese cómic que tú has mencionado, Rupai, que también ha seguido trabajando sobre la violencia, la violencia política con otro cómic que es Barbarie, que es, digamos, aborda los años sucesivos, ¿no? a los que aborda Rupai. Y el proyecto Retratos de Memoria es increíble porque justamente sobre la base de los testimonios, de las entrevistas, lo que están haciendo es recuperar la imagen de esas personas desaparecidas, que fueron muchas veces enterradas en fosas comunes, de los que no se sabe nada, y de los que no hay fotografías, y se están recuperando los semblantes de estas personas como una forma de recuperación. Entonces, también a través del testimonio, ¿no? La posibilidad de darle, por lo menos, de ponerle una cara a esas víctimas de la violencia política. Un proyecto estupendo, les aconsejo a todos si pueden chequear la web. Ahora, bueno, luego quizás la pueda buscar y pasársela porque es realmente impresionante. Y eso, ¿no? Los puntos de memoria, ¿no? La posibilidad de repensar el futuro. Entonces, y la importancia de la imagen, ¿no? Y para llegar a Edilberto Jiménez, que es un autor fundamental, ¿no? Un artista increíble que, que es fundamental, o sea, el trabajo sobre la experiencia de Chungui es mucho más poderoso que cualquier testimonio, efectivamente, ¿no? Esas imágenes, esos dibujos tan expresivos que luego efectivamente se han transformado en materialidades con los retablos, son mucho más expresivos. Y además, Alberto Jiménez, a partir de la experiencia, ¿no? de esta obra que realizó sobre la violencia política, incluso en los últimos años, ha trabajado en algo parecido después de la pandemia de COVID en Lima,
sí, principalmente en Lima, con otro libro que más o menos funciona como el de Chungi, o sea, con los dibujos y breves textos que acompañan los dibujos, porque justamente esas experiencias de sufrimiento a veces solo se pueden expresar de forma, o sea, no solamente con las palabras, ¿no? Es necesario algo más. Y no, y luego, claro, llegando al retablo, ¿no? Este objeto tan representativo y explicativo. Me parece la idea, ¿no? De situar las matrices de la violencia, las matrices del testimonio como escenas de un retablo, me parece una imagen súper sugerente, ¿no? Y no, relativamente a la primera escena, ¿no? Bettina, tú hablabas de las matrices de la violencia, eh, pero subrayando el diálogo, ¿no? Entre las diversas formas testimoniales. Entonces, también la importancia del tener un panorama amplio, ¿no? Trabajar sobre la intertextualidad, sobre todo a nivel diacrónico. Han pasado casi, bueno, más de 20 años de la publicación del informe de la CBR, y bueno, desde los 80, desde la época del comienzo de la guerra interna, ¿no? Las creaciones, ¿no? Han sido numerosas. Es importante eso, tener esa visión y creo que tú lo has explicado de forma muy buena, ¿no? La importancia de ver cómo también han variado las formas en las que los varios autores se han referido a este tema. Y refiriéndonos claro, no has hablado de los matices de la violencia, luego como de los testimonios canónicos, luego de los testimonios letrados, ¿no? En los que has hablado también ¿no? de las figuras complejas, ¿no? De estos testimonios en primera persona, ¿no? Que van más allá, ¿no? De las figuras de héroes y víctimas. Que esto también me parece interesante, ¿no? Sobre todo con el pasar de los años, ver eh, cómo digamos, la situación era tan compleja que sigue siendo difícil, ¿no? Interpretar de alguna forma. Y también las analogías con el caso argentino que mencionaste. Y me ha venido a la mente una conferencia a la que asistí hace poco en realidad de una jurista italiana que se llama Anna Mastromarino, que hablaba digamos, de esto también, de la dificultad, ¿no? De situar los héroes y las víctimas, ¿no? Y también de las diferentes facetas que se pueden tener eh, sobre estas figuras. Y también me viene a la mente, ¿no? Un poco el doble estatuto por ejemplo, del lema nunca más, ¿no? Referido otra vez al caso argentino, ¿no? No solamente como advertencia, ¿no? Sino también como compromiso que todos tenemos que llevar adelante, ¿no? Y hablando, ¿no? De un poco, ¿no? Tú has hecho una rápida alusión, ¿no? Al caso argentino, pero también me parece que es importante porque efectivamente no, refiriéndome un poco a lo que Rothberg llamaba la memoria multidireccional, ¿no? Como no nos podemos, como un acontecimiento traumático no puede, digamos, tener más importancia que otro, ¿no? Que las memorias transitan y es importante tomar todo en cuenta, ¿no? Porque son experiencias justamente que marcan, ¿no? No solamente en el lugar en el que en el que han acontecido, sino que se pueden rastrear incluso en otros lados, ¿no? Y esto del desplazamiento también me parece, no, lo conectaría otra vez con lo que estabas diciendo hacia el final. Bueno, no solamente al final, has comenzado de esta forma también, ¿no? Con el, el,
digamos, el ángel errante, ¿no? El camino en busca de digamos, de una respuesta. Y esto de la migración también me parece fundamental para encontrar justamente ese nuevo, estos nuevos lenguajes y este nuevo inventario, ¿no? De obras, ¿no? La ficción de archivo, ¿no? La inserción de materiales de la realidad al interior de las ficciones, que también es bastante frecuente, ¿no? En la narrativa de corte testimonial y que nos ayuda a entender, ¿no? Y bueno, no solamente para terminar un poco con los apuntes que he tomado, esto justamente del camino, ¿no? Del camino que es, a mí me parece digamos, la representación, no solo metafórica, sino efectivamente factual, ¿no? De la necesidad de seguir hablando, de seguir escribiendo, de seguir dibujando, de seguir creando arte, y del lado de los digamos, que leen, también seguir leyendo, de seguir analizando, seguir estudiando. Me parece que esto del buscar la memoria en camino es una imagen muy fuerte que me ha gustado mucho. Y también hablando de memoria, me ha llevado, ¿no? a la importancia, ¿no? De la transmisión, ¿no? Pensando un poco en las clasificaciones de la memoria de Jean y Aleida Assmann, ¿no? Cuando la memoria individual, que luego se transforma en memoria social, entonces la creación de la memoria comunicativa, para luego pasar a formar parte de memoria cultural, de esa valija, ¿no? de aprendizajes que es necesario que la sociedad tenga, ¿no? Y que se lleve consigo, ¿no? Para finalmente crear memoria política, ¿no? Memoria política y también medidas en algunos casos de reparación, de conciliación, y sí, de reparación de los daños también, que me parece fundamental. Entonces, bueno, esto más o menos es, sí, creo que con esto, a ver, me había apuntado otra cosa aquí. Ah, claro, la importancia de la agencia, que lo tenía que haber dicho antes, pero sí, ¿no? La importancia de la agencia de los testimoniantes, seguir reflexionando sobre eso, que también me parece un punto fundamental. Nada más que eso, ¿no? El recorrer el camino y seguir eso, investigando, seguir leyendo. Te agradezco mucho, Bettina, les agradezco a todos por la invitación. Ha sido realmente un placer escuchar la ponencia. Gracias. Muchas gracias a ti, Estefano. Ahora voy a tomar yo un poco la palabra para moderar esta última parte. Y quisiera pedirles, por favor, a los que están en el público, los que han compartido con nosotros este espacio, han escuchado la ponencia de Bettina, el comentario de Estefano, por favor, levantar la mano si quisiesen hacer alguna pregunta, por favor. Ahí estoy atenta para darles la palabra. Quisiera, si es posible, recoger algunas inquietudes. En caso de que no hubiera inmediatamente alguna inquietud, sí que hay alguna que ha aparecido por aquí en el chat y me preguntaba alguien por Anita, preguntaba por el autor de Retratos de Memoria, y no sé si hay alguna consulta más, si no, yo creo que yo me animo. Por favor, Isabel, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por este espacio. Escuchando un poco a Bettina y al Estefano, me acordé de que yo hago un proyecto de investigación con mi maestra Carla Damiani, que es sobre nuevo coronavirus y un buen gobierno, ¿no? Y ahí, mirando las imágenes del libro, no sé si pueden ver, es justamente las flores del retablo, ¿sabe? O sea, hacen referencia al retablo.
Exacto. Y hay también elementos de la cosmovisión, ¿no? Como el colibrí que nos enseña un poco acerca de la superación y de la dualidad que existe en el mundo de hoy, que se puede como que adentrar a una nueva conciencia. Entonces hay elementos de la cosmovisión andina en esta parte de representación, ¿no? En que la escritura, pues, no es suficiente, entonces por eso utilizamos las imágenes, ¿no? Y hay una relación muy fuerte con lo que Goma Poma de Ayala ha escrito, incluso el título, ¿no? Tiene mucha referencia, entonces muchas gracias por esta conferencia, me ha ayudado un montón, ¿no? Porque sigo en el proceso de investigación y ando aquí también practicando mi español. ¿Podemos responder? Sí, muchísimas gracias, Isabel. Quisiera saber si hay alguna pregunta más para acumularlas y después darles la palabra a ustedes. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Si no fuese el caso, tal vez ahí creo que hay alguien que levanta la mano, ¿sonó algo? No. Bueno, entonces sí, yo quisiera un poco consultarles, Bettina, Estefan, ustedes que están más en contacto con esta literatura en torno a este proceso histórico tan complejo y tan violento que ha sufrido el Perú en esta década, y además a cómo se reflejan estos testimonios, en estos textos, en estas imágenes. Yo me preguntaba hasta qué punto esto pone en tensión o cuestiona, o si ustedes también han reportado un poco la forma en que se denomina este periodo, por ejemplo, esta idea de guerra interna, que me parece súper complejo, que lo han comentado, pero que siempre la forma en que se habla de estos procesos es interesante. Me parece que quisiera entenderlo un poco, porque yo desde afuera les digo, igual muchas veces me pasa cuando me aproximo a la literatura de cada país, la forma en que ha hablado de sus procesos de violencia interna política, que todos los hemos sufrido, es como particular y tiene como su propia historia de la categoría, de la construcción de la categoría. Entonces ahí quisiera conocer un poco esto. Y bueno, veo que Anita, me parece, de la Red de Estudios de Fronteras Andinas, tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Bueno, gracias Bianca, gracias Bettina, Estefano por la exposición, Bettina, y los comentarios de Estefano. Seguramente ven el rótulo Red de Fronteras Andinas, pero yo soy Ana Laura Elvir y trabajo en la red. Perdón por no poder estar con la cámara prendida. En mi caso, es más que una pregunta, posiblemente un comentario que tiene que ver con, bueno, Bettina comentaba, ¿no? En relación a su premio Casa de las Américas, pero no en clave de el premio de ella en Casa de las Américas, sino como el corpus que ella trabaja y su propia investigación tensiona al premio Casa de las Américas, ¿no? Y en ese sentido, o sea, ahí la autorreferencialidad no es autorreferencialidad, sino es mostrar también a veces las tensiones entre lo instituido y lo instituyente, que es lo que siempre entiendo yo desde el lado de la comunicación social, que es mi disciplina de base, pero lo entiendo como de qué manera el testimonio evidentemente ha sido siempre, más que un género literario, es un conjunto de prácticas, más allá de la escritura, ¿no? Es un conjunto de, digamos, una forma de pensamiento y una forma de abordaje de la realidad que tensiona el propio canon literario y las estructuras de las instituciones, ¿no? Y en ese sentido, también pensaba, ¿no?, el aporte que tiene esta conferencia a la Red de Estudios de Fronteras Andinas, que somos una red muy diversa, ¿no?, que incluye desde estudios económicos de patrimonio, antropología, sociología, geografía, historia, como también nos viene a interpelar a la Red de Estudios de Fronteras Andinas el corpus que trabaja Bettina y su propia forma de exposición, ¿no?, donde hay narrativa, donde hay una puesta en diálogo de una cantidad de materialidades culturales interesantes, ¿no? Entonces me parece que ha sido muy tensionante, ese es mi comentario, ¿no? Ha sido muy tensionante no solo el tema de investigación de Bettina, sino su propia construcción discursiva, ¿no? Gracias. Gracias, Anita. Entiendo que ya no tenemos más preguntas y entonces les voy a dar la palabra, por favor, Bettina, adelante con tu réplica, tus comentarios, y después, Estefano, igual si tú quieres cerrar con algún comentario más, estás bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, muy interesante todo lo que han marcado.
Quiero recuperar del comentario de Stefano, en realidad podría recuperar varias cosas, pero sí quiero decir algo que tal vez en el texto ensayístico, ¿no? que les propuse, tal vez no está mencionado, pero que subyace en toda esa escritura y que subyace en el ensayo de Casa de las Américas y que subyace en mi investigación del doctorado, y es que en realidad más que pensar en memorias y olvidos, ¿no? Siguiendo la propuesta de Elizabeth Schelling, que labura o trabaja en realidad las memorias de la violencia política, las luchas de la memoria de la violencia política, por ahí nos sirve más pensar en memorias contra memorias, más que la idea de, o estamos laburando más, o la propuesta es más que pensar en memoria y olvido, memorias contra memorias, ¿no? Que es la propuesta de Schelling y el grupo que trabaja políticas de la memoria y que tiene su vinculación en el Perú con Carlos Iván de Gregori, con Ponciano del Pino y demás. Entonces, eso como una apostilla a todo lo que dijo Stefano. Muchas gracias, Stefano, por la escucha, por la lectura. Y después también sobre lo de Jesús Cosio y este tema de los retratos de la memoria. Efectivamente, una de las chicas de Salta que estuvo trabajando en el proyecto de investigación, que trabaja en realidad las narrativas Wichí, ¿no? Pamela Rivera y un grupo de colegas suyos que laburan en realidad como forma tangencial a la academia, pero tienen algún diálogo ahí con nosotros, estuvieron haciendo cursos con Jesús Cosio y efectivamente llevando unas historietas, unos cómics que elaboraron sobre memorias indígenas Wichí en Salta y las llevaron justamente a Lima, o están ahí trabajando de forma conjunta. Así que hay también una red ahí en cuanto a los cómics, ¿no? que está liderando Cosio, que está bueno, ¿no? Bueno, y después, para nuestra colega brasileña, Isael, bueno, muchos cariños para Carla, por supuesto. Efectivamente, por el tema y por acotar, por supuesto tenemos trabajado un nuevo coronavirus, yo lo tengo trabajado, Stefano también, tenemos cosas publicadas cada uno por su lado, y efectivamente yo creo que es muy claro que Dilberto Jiménez está marcando explícitamente esa genealogía, o sea, esa matriz es una matriz cultural, pero no es algo inconsciente, es totalmente consciente. Por ejemplo, Edilberto no dice, yo soy churatiano, por ejemplo. Edilberto dice, yo camino como Guamán Pomayalo, se va a la colonia, ¿no? O sea, en su propuesta, en todos los paratextos y en Nuevo Coronavirus, es totalmente claro, ¿no? Con el título, con la remisión al título, ¿no? Y efectivamente siempre va a estar el retablo trabajándose. Sí hay distinciones entre lo que va a ser Chungui y lo que va a ser el Nuevo Coronavirus, pero bueno, sí lo podemos leer en forma, bueno, dentro del mismo proceso y dentro de estas memorias contra memorias, y en esta una muy reciente, ¿no? Que sería la del coronavirus. Lo que yo tengo escrito lo nombro porque además están conectadas las colegas de la UBA, del Grupo de Estudios Andinos de la UBA, del Instituto de Literatura Hispanoamericana. Lo trabajamos para ahora no me acuerdo si es lo que escribimos para el CELEIS o para SAMA, pero está trabajado a partir de las publicaciones que pidieron las colegas de la UBA, y Stefano, vos también tenías un artículo, me parece, sobre el nuevo coronavirus. Sí, lo trabajamos con Andrea Cabel de la San Marcos de Lima, y salió en Letras, la revista justamente de la San Marcos. De San Marcos. Bueno, después con respecto a cómo se denomina este periodo, efectivamente ahí estaríamos, Bianca, es como uno de los grandes temas, ¿no? Que efectivamente cuando estamos pensando en este tipo de estudios es pensar justamente en la historización de las memorias, ¿no? O sea, pensar en memorias que están localizadas, que se construyen de forma localizada y de acuerdo a los universos socioculturales, a los marcos interpretativos étnicos de cada espacio, ¿no? Hay que repensar. Por eso
por ahí, a mí, la que me parece más interesante, o bueno, la que lo dice con total claridad, es Kimberly Taydon cuando dice este es un conflicto entre prójimos, ¿no? Frente a esa versión inicial que decía, bueno, que los campesinos quedaron cercados entre dos fuegos, ¿no? Que un poco, hacemos la analogía, pero en realidad son cosas distintas, eso siempre hay que tenerlo claro. Es un poco cuando nosotros decimos en Argentina los dos demonios, la teoría de los dos demonios, ¿no? Bueno, un poco esa idea de los dos fuegos también avala ese tipo de lecturas más reconciliatorias, ¿no? Por supuesto, uno, en este caso, se suma, en mi caso, opto por la propuesta de Taydon, que creo que es, ahí me aparece cierto consenso también entre los que estudian el periodo, que es la que nos da cuenta de la complejidad, de la tensión y de esta ausencia esta ausencia de víctimas, victimarios, o esta cosa más porosa, ¿no? Que nos permite en realidad pensar más bien en fuegos cruzados o en una espiral, ¿no? De violencia, ¿no? Que no sabemos de dónde viene y hacia dónde va, en la que, bueno, Taydon, lo que es interesante de Taydon es que recupera justamente a partir de testimonios, ¿no? De los testimonios de su investigación, recupera esta idea de nos hemos matado entre prójimos, ¿no? Pues refiriéndose a que los campesinos y los ronderos también se organizaron y también se enfrentaban no solo con Sendero y con el ejército, sino también entre comunidades, ¿no? Entonces, efectivamente, el cómo nombrar un periodo tiene que ver con estas memorias contra memorias y, por supuesto, con memorias que no se suturan, ¿no? No es que esto quede definitivo, sino que efectivamente, como sucede en el caso de la Argentina, que estamos viendo que justamente las disputas de sentido sobre las violencias de hace unas décadas siguen en pie, ¿no? No es que queda un acuerdo y ese acuerdo queda eternamente, sino que se siguen disputando, se siguen tensionando. Y luego eso también me lleva a esta idea de las tensiones, que muy interesante la lectura que hace Ana Elvir, ¿no? Sobre Casa de las Américas, en que el corpus tensiona la propuesta de Casa. Bueno, aquí voy a hacer una mención a Casa. Yo estoy sumamente feliz por el premio. Creo que va a ser una alegría que me acompañará el resto de mi camino por estos lares. Y realmente para mí resulta muy emocionante haber podido enviar este ensayo, este largo ensayo, que es una versión de la tesis de doctorado más poética, enviarla a Casa de las Américas, que es justamente la casa del testimonio, ¿no? Entonces, hablar en un ensayo sobre el testimonio en los Andes, en la casa del testimonio, ha sido para mí de un significado extraordinario, ¿no? Es algo realmente fuera de todo lo pensado. Pero bueno, la propuesta un poco es, o la propuesta tanto del ensayo de Casa como la propuesta de lo que preparé para hoy, tiene que ver justamente con pensar en matrices. O sea, a mí me interesa revisar matrices, ¿no? Ya sean matrices culturales, como pueden ser la aparición de estos forasteros, ¿no? O como pueden ser figuras como la idea de las tempestades, ¿no? O sea, ver esas matrices culturales y ver también matrices que tienen que ver con el género, ¿no? Entonces, revisar cuál es el planteo en Casa de las Américas, qué es lo que está institucionalizando Casa de las Américas en los 70, cuando dice vamos a premiar a un género que se llama testimonio, ¿no? Y en esa forma está cristalizando una serie de rasgos que después van a aparecer y se van a reproducir. Cuanto testimonio leas de cualquier parte del continente, vas a ver las mismas discusiones, ¿no? Y los mismos acuerdos y pactos de lectura. Eso tiene una actualidad, tiene una productividad, ¿no? Por eso creo yo que se trata de ciertas matrices que no han quedado obsoletas o no son arcaicas, sino que continúan porque efectivamente tienen que ver
con las normas o las pautas de un género. Pero lo que sucede con el texto andino, como sucede con esto de cómo denominamos el periodo, y que, bueno, que por ejemplo existen, por supuesto, las comisiones de verdad, que son estos relatos maestros que de algún modo nos van a guiar, ¿no? O van a darnos cuenta de ciertos acuerdos y de ciertas investigaciones, ¿no? Pero lo que sucede con el caso en los Andes tiene que ver con pensar justamente en forma localizada, ¿no? Y en forma localizada a mí me permite revisar que esas memorias no son totalmente diversas, y en el caso de los Andes, más fuerte que tal vez un Esteban Montejo va a ser justamente el propio sistema literario, o el propio archivo literario o escriturario de los Andes, ¿no? Y esa importancia la observan los mismos testimoniantes o productores de testimonios. Por eso hay un Edilberto Jiménez que dice, bueno, esto se va a llamar Nuevo Coronavirus y Buen Gobierno, y en Chungui dice, yo soy una especie de descendiente de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Y después hay otras marcas que tienen que ver efectivamente con la tradición arguediana, que tal vez no están tan explícitas, esas quizás sí hay que rastrearlas más, ¿no? Hay que exhumarlas más, ¿no? Pero que tienen que ver con esto que les digo, el tipo de mirada que tiene, el interés que tiene desde un principio Arguedas por los retablos, por las formas populares, por los desplazamientos que hay en los escultores o en los retablistas, esos desplazamientos identitarios que son entre mestizos, señores e indios. Todo eso también, si revisamos los textos, vamos a encontrar esas ideas que también están en Arguedas. Bueno, por mí está aquí. Estefano, no sé si quieres agregar algo. No, solamente una cosita, porque he visto en el chat, no sé, había una pregunta sobre retratos de memoria, que no es una obra, es un proyecto creo que del Ministerio de Cultura, pero no estoy seguro, que se ha llevado adelante con antropólogos, con sociólogos y con una sección de artistas, entre las cuales Jesús Cosío, y estaba buscando el enlace, porque recuerdo que había una página institucional que ahora no he podido encontrar, pero tienen una página de Facebook y también de Instagram en la que publican también las actualizaciones. Tiene que haber una página institucional que ahora no encuentro. Pero sí, no es una publicación en sí, es un proyecto, digamos, de amplio espectro, por así decirlo. Nada más. Muchas gracias, Bettina y Estefano, por las palabras de cierre. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora y va a estar alojada en nuestra página web para que pueda ser consultada y también tomada como material para trabajar nuevas cosas. Agradecerles la disponibilidad de compartir con nuestra red y, bueno, por supuesto, invitarlos a formar parte de ella. Es una red abierta de membresía en la que ustedes pueden escribirnos y los incluimos en nuestro repositorio, proponernos actividades y ahí esencialmente que trabajen el asunto de los Andes, el asunto fronterizo, y ahí estamos abiertos para estos debates. Sin más, muchas gracias y estaremos de nuevo en contacto para futuras actividades por correo electrónico. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.